Nuestro niño interior de John Bradshaw, parte 2. Conductas de representación exterior-interior. Representación exterior. Para comprender cómo el niño herido que se aloja en nuestro interior actúa para satisfacer necesidades pendientes desde la infancia y traumas no resueltos, tenemos que entender que la principal fuerza motivadora en nuestra vida es la emoción. Las emociones son el combustible que nos mueve a defendernos y a satisfacer nuestras necesidades básicas. La energía es fundamental. Nuestra ira nos impulsa a defendernos. Con ira protegemos nuestros derechos y luchamos por ellos. El miedo nos hace huir ante el peligro. El miedo nos permite discernir, nos protege del peligro, nos impulsa a correr y buscar refugio. La tristeza nos hace llorar. Las lágrimas nos ayudan a aliviar nuestro dolor. Con la tristeza lamentamos nuestras pérdidas y liberamos nuestra energía para utilizarla en el momento presente. Cuando no podemos lamentarnos, no podemos acabar con el pasado. Toda la energía emocional relacionada con nuestra pena o trauma se congela, aunque continuamente trata de liberarse a sí misma. Como esta energía no se puede expresar de una manera natural, se manifiesta en una conducta anormal. A esto se le llama representación exterior. Una de mis expacientes, Maggie, nos brinda un buen ejemplo de representación exterior. Maggie veía a su padre, un iracundo y violento alcohólico, abusar verbal y físicamente de su madre. Esta escena se repitió de manera constante durante toda su vida. Desde los 4 años, Maggie fue el consuelo de su madre. Después de ser golpeada por su esposo, su madre se metía en la cama con Maggie. Sollozante y temblorosa se abrazaba a la pequeña. Esto aterrorizaba a Maggie, ya que cualquier violencia contra un miembro de la familia aterroriza a los demás miembros. Un testigo de la violencia es una víctima de esa violencia. En su infancia, Maggie no pudo expresar su terror y descargar su tristeza. No existía alguien a quien acudir en busca de consuelo necesario para resolver su pena, contenida. Conforme crecía, ella deseaba encontrar a algún hombre o mujer que pudiera ofrecerle el amor que sus padres no supieron darle. Cuando se decidió a consultarme, ya había pasado por 2 brutales matrimonios y muchas otras relaciones anormales. ¿Y cuál era su profesión? Era consejera especializada en casos de mujeres víctimas de abuso. Maggie reproducía el trauma de su infancia. Se ocupaba de mujeres víctimas de abusos y entraba en relación con hombres abusivos. Ella entendía a infinidad de personas, pero nadie se ocupaba de ella. Su energía emocional contenida desde la infancia la expresaba de la única manera en que podía, representándola. La representación es una de las maneras más devastadoras con la que el niño herido que llevamos en nuestro interior sabotea nuestra vida. La historia de Maggie brinda un ejemplo dramático de la compulsión por evocar el pasado. Otras actitudes clásicas de la conducta reproductora de los abusos sufridos en el pasado son reproducir la violencia en otros, hacer o decir a nuestros hijos lo que dijimos que nunca diríamos o haríamos, experimentar regresiones espontáneas, berrinches, rabietas, etc. Ser inapropiadamente rebelde, aplicar reglamentos paternos idealizados. Representación interior. Reproducir en nosotros mismos los abusos sufridos en el pasado se denomina representación interior. Nos castigamos a nosotros mismos en la forma en que nos reprimían en la infancia. Conozca a un hombre que se castiga a sí mismo siempre que comete un error. Se hace reproches tales como idiota, ¿cómo puede ser tan torpe? En varias ocasiones lo he visto golpearse en la cara con el puño. Su madre lo golpeaba en el rostro con el puño cuando él era niño. La emoción, que no se liberó en el pasado, a menudo se vuelve contra uno. Por ejemplo, a Joe nunca le permitieron expresar su ira cuando era niño. Sentía mucha rabia
contra su madre, porque ésta nunca le permitía hacer nada solo. Cuando empezaba a hacer algo, ella llegaba y le decía alguna frase como: «Mamá necesita ayudar a su pequeño perezoso», o «Lo estás haciendo bien, pero mamá te ayudará». Joe relató que, aún siendo adulto, hacía cosas por él. Joe aprendió a ser obediente y desde pequeño supo que expresar la ira era pecado. De este modo, encauzó hacia su interior toda la rabia que generaba. El resultado fue que se sentía deprimido, apático, inepto e incapaz de realizar las metas de su vida. La energía emocional que no fluye hacia el exterior puede causar graves problemas físicos, incluyendo desórdenes intestinales, dolores de cabeza, dolor de espalda y de cuello, severa tensión muscular, artritis, asma, ataques cardíacos y cáncer. Ser propenso a los accidentes en otra forma de representación interior. Uno se inflige castigo a sí mismo mediante los accidentes. Creencias mágicas. A los niños les agrada lo mágico. Piensan que a través de ciertas palabras, gestos o conductas, la magia puede transformar la realidad. Con frecuencia, padres equivocados refuerzan el pensamiento mágico de su hijo. Por ejemplo, si usted asegura a los niños que su conducta es directamente la responsable de los sentimientos de otra persona, les está inculcando pensamientos mágicos. Algunas frases comunes de este tipo son: «Estás matando a tu madre». «Mira lo que has hecho, has incomodado a tu madre». «Estás satisfecho, has enfadado a tu padre». Recuerdo a una paciente que se había casado 5 veces antes de cumplir los 32. Ella pensaba que el matrimonio solucionaría todos sus problemas. Si encontraba el hombre adecuado, todo estaría bien. Esa es una creencia mágica. Implica que un suceso o una persona pueden alterar la realidad de alguien sin que éste haga nada por cambiar su conducta. Para un niño es natural pensar que las cosas se producen mágicamente, pero si resulta lastimado mediante necesidades de dependencia no satisfechas, no madura realmente. El adulto en que se convierte está contaminado todavía con las mágicas ideas que tenía de niño. Otras ideas erróneas acerca de hechos mágicos son: si tengo dinero estaré bien, si la persona amada me abandona moriré o no podré continuar solo, un título académico me hará ser más inteligente, y si lucho tenazmente el mundo me compensará, el saber esperar me producirá maravillosos resultados. A las niñas pequeñas les enseñan que los cuentos de hadas estén llenos de magia. La Cenicienta aprendió que debía esperar en la cocina a un sujeto que llevara el zapatito apropiado. Blancanieves sabía que si esperaba lo suficiente su príncipe llegaría. Literalmente este cuento insinúa a las mujeres de su destino depende de que un necrófilo, alguien a quien le gusta besar cadáveres, pase por el bosque en el momento oportuno. No es una perspectiva agradable. También a los niños de cuentos de hadas les hacen creer en la magia. Muchas historias contienen un mensaje que existe una mujer perfecta a la que ellos deben buscar y encontrar. En esta búsqueda deben hacer viajes lejos, recorrer lugares tenebrosos y enfrentar a peligrosos y temibles dragones. En algún momento, él sabrá sin lugar a dudas cuándo ha encontrado a su pareja. Por eso muchos hombres están tan inquietos ante el altar. Con frecuencia, el destino de los hombres está forjado por cosas misteriosas como frijoles mágicos o espadas milagrosas. Hasta tiene que ver con la búsqueda de ranas. Si alguno tiene el valor de besar una de ellas, ésta se puede convertir en una princesa. Las mujeres tienen su propia versión del cuento de la rana. Para las mujeres la magia consiste en saber esperar al hombre correcto, y para el hombre es una búsqueda interminable de la mujer adecuada. Los cuentos de hadas operan en un nivel simbólico y mítico. No se basan en la lógica y, como los sueños, hablan a través de imágenes. Cuando nuestro desarrollo se efectúa sin complicaciones, conseguimos que el niño que llevamos en nuestro interior capte el significado simbólico de estas historias. Pero cuando nuestro niño interior está lastimado, acepta estas historias literalmente. Como adultos,
que desconocen la existencia de ese niño, esperamos o buscamos el final feliz de esas historias. Disfunciones de la intimidad. Muchos adultos que albergan en su interior frustraciones infantiles se mueven entre el miedo al abandono y el temor a quedar entrampados. Algunos están permanentemente aislados por su miedo a ser agobiados por otra persona. Otros se niegan a dejar uniones nocivas por su terror a estar solos. La mayoría fluctúa entre los dos extremos. Herkimer posee su propio sistema para relacionarse. Este consiste en enamorarse locamente de una mujer. Una vez que logra intimar, empieza a distanciarse de ella, para lo cual reúne poco a poco una lista de errores. Esos errores generalmente son pequeñas alteraciones de la conducta o del carácter. Herkimer propicia pequeñas riñas alrededor de esas alteraciones. Su compañera por lo común se enoja, se aleja 1 o 2 días y luego se reúnen y hacen el amor apasionadamente, experimentando profunda intimidad. Esta situación perdura hasta que él se siente otra vez abrumado e inicia otra pelea para provocar el distanciamiento. Athena, de 46 años, no ha salido con ningún hombre en 15 años. Su verdadero amor falleció en un accidente automovilístico. Ella afirma que cuando él murió, prometió no tocar nunca más a otro hombre, por lealtad a su novio. En realidad, solo fue su novia durante 3 meses. En su vida adulta nunca se ha acostado con ningún hombre. Su única experiencia sexual la vivió en su infancia, cuando su padrastro abusó de ella durante 5 años. Athena ha erigido paredes de acero alrededor de la niña herida que posee en su interior. Utiliza el recuerdo de su novio muerto como defensa para no intimar con nadie. Otra mujer a la que atendí ha estado casada durante 30 años sin involucrarse sentimentalmente. Su esposo es un adicto al sexo, y ella sabe de 6 aventuras que él ha tenido. Una de esas ocasiones, ella lo atrapó en la cama con su amante. Cuando le pregunté por qué seguía casada, ella me contestó que amaba a su esposo. Esta mujer confunde la dependencia con el amor. Su padre la abandonó cuando tenía 2 años y ella nunca volvió a verlo. Su dependencia disfrazada de amor nace de un profundo temor de ser abandonada. En todos los casos mencionados, el problema básico es el niño lastimado que yace en el interior. Este niño interno afecta la intimidad en las relaciones, porque no conoce su identidad auténtica. El mayor daño que se le puede infligir a un niño es rechazar esta identidad. Cuando uno de los padres no le confirma a su hijo sus sentimientos, necesidades y deseos, está rechazando la identidad auténtica del niño. Así se establece una identidad falsa. Para creer que lo aman, el niño lastimado se comporta como piensa que debe hacerlo. Con los años, esta identidad falsa se desarrolla y se refuerza por las necesidades del sistema familiar y por los papeles del sexo en la cultura. Gradualmente, la identidad falsa toma el lugar de la persona. Esta olvida que esa identidad falsa es una adaptación y se comporta como si no fuera ella quien dirige su vida. Es imposible intimar con alguien que no conoce su identidad. ¿Cómo compartir algo con alguien si uno no sabe realmente quién es? ¿Cómo puede alguien conocernos si ni nosotros mismos nos conocemos? Una manera de formar una identidad es reconocer sus límites. Como las fronteras de un país, nuestros límites físicos nos protegen y nos señalan cuando alguien está demasiado cerca o intenta acercarse de una manera inadecuada. Nuestros límites sexuales nos mantienen a salvo y a gusto. Las personas con límites sexuales débiles con frecuencia practican el sexo con quienes no desean. Nuestros límites emocionales nos dicen dónde terminan nuestras emociones y dónde comienzan las de los demás. Nos dicen cuándo nuestros sentimientos son propios y cuándo son ajenos. También tenemos límites intelectuales y espirituales, que determinan
determinan nuestras creencias y nuestros valores. Cuando se lastima a un niño mediante abuso o descuido, se violan sus límites y él se vuelve temeroso de ser abandonado. O encerrado. Cuando una persona sabe quién es, no siente este temor. Sin tener límites firmes, no podemos saber dónde acabamos nosotros y dónde comienzan los demás. Tenemos problemas para decir que no y para saber lo que deseamos, que son acciones cruciales para establecer una intimidad. Una disfunción en este sentido posibilita grandemente una disfunción sexual. Los niños que se desarrollan en familias afectadas quedan dañados en su desarrollo sexual. Dicho daño lo provocan los débiles modelos sexuales en la familia, la decepción de uno de los padres por el sexo del niño, el desprecio hacia él, las actitudes humillantes y el descuido de las necesidades de las que depende su desarrollo. El padre de Gladys nunca estaba en casa. Su adicción al trabajo se había adueñado de su vida. Su ausencia hizo que Gladys creara un padre de fantasía. Actualmente se halla en su tercer matrimonio. Debido a que sus ideas acerca de los hombres son irreales, ningún hombre ha satisfecho sus esperanzas. De niño, Jake veía cómo su padre atacaba verbalmente a su madre, pero ella siempre lo soportaba. Ya adulto, Jake no sabía cómo intimar con las mujeres. Tendía a escoger compañeras pasivas y quejosas, por las que rápidamente perdía el interés porque las despreciaba, como le ocurría con su madre. Sus experiencias sexuales más satisfactorias las obtenía cuando se masturbaba y soñaba con mujeres en abyectas situaciones sexuales. Muchos niños saben que al nacer causaron una decepción a sus padres. Papá deseaba un varón, nació una niña. Mamá quería una nena y dio luz a un varoncito. El niño llega a sentirse avergonzado de su sexo, lo cual más adelante puede provocar una actitud sexual sumisa. Los niños víctimas de desprecio y humillación paternos a menudo adoptan conductas sexuales sadomasoquistas. La madre de Jules, una víctima de incesto que no recibió atención profesional, nunca pudo deshacerse de la ira motivada por ese abuso. Jules se identificó con ella y absorbió su rabia contra los hombres. Posteriormente se convirtió en un ser morboso. Él es dueño de una extensa colección de libros y videos pornográficos y se excita al imaginarse despreciado y humillado por una mujer dominante del tipo de su madre. Los niños requieren una orientación adecuada para dominar cada etapa de su desarrollo. Si el niño no puede satisfacer las necesidades propias de su edad, quedará detenido en esta etapa. Los niños que no satisfacen las necesidades de su infancia pueden adquirir fijación en el sexo oral. Los niños que han visto frustrado su desarrollo cuando empezaron a caminar suelen sentirse fascinados por los glúteos. Esa fascinación por una parte genital se llama objetivación sexual y reduce a las demás personas a objetos sexuales. La objetivación sexual es el azote de la verdadera intimidad. Esta requiere de dos personas sanas que se valoren mutuamente, como individuos. Muchas parejas codependientes se involucran en relaciones sexuales intensamente objetivadas y morbosas. Es la única forma en la que el niño herido que llevan dentro de sí se sienta enlazado. Conductas no disciplinadas. La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa enseñanza. Al disciplinar a los niños, les enseñamos a vivir más productiva y amorosamente. Como ha dicho Scott Peck, la disciplina es una manera de reducir el sufrimiento de la vida. Aprendemos que decir la verdad, posponer la gratificación, ser honrados con nosotros mismos y ser responsables pueden acrecentar los goces y placeres de la vida. Los niños necesitan padres que sean modelos de autodisciplina. Ellos aprenden de lo que realmente
hacen sus padres y no de lo que dicen que hacen. Cuando los padres dejan de ser modelos de disciplina, el niño se convierte en indisciplinado. Cuando los padres aplican la disciplina rígidamente, el niño se vuelve sobredisciplinado. El niño indisciplinado haraganea, es reticente, se rehúsa a aplazar la gratificación, se rebela, es voluntarioso y terco, y actúa impulsivamente sin pensarlo. El niño sobredisciplinado es rígido, obsesivo, sobrecontrolado y obediente, complaciente con la gente y está devastado por la vergüenza y la culpa. Sin embargo, la mayoría de nosotros que poseemos a nuestro niño interior herido fluctúa entre la conducta indisciplinada y sobredisciplinada. Conductas adictivas compulsivas. El niño herido que subyace en nosotros es una causa importante de una conducta adictiva. Yo me convertí en alcohólico desde muy joven. Mi padre, también alcohólico, me abandonó física y emocionalmente cuando yo era niño. Sentía que yo no valía nada, porque él nunca estuvo presente y yo no tuve un modelo de conducta para seguir. Nunca me vinculé con él, nunca experimenté lo que era ser amado y apreciado por un hombre. Por lo tanto, nunca me amé a mí mismo verdaderamente como hombre. En mi adolescencia me relacionaba con otros muchachos, pero no tenían padre. Tomábamos bebidas alcohólicas y nos divertíamos con prostitutas para demostrar nuestra hombría. De los 15 a los 30 años bebí y tomé, también consumí drogas. El 11 de diciembre de 1965 dejé de tomar y de consumir drogas. No obstante, conservé mi conducta adictiva. Fumaba, trabajaba y comía compulsivamente. No dudo de que me haya convertido en alcohólico debido a mi herencia genérica. Existen amplias evidencias de que el alcoholismo es una alteración de origen genético. Pero el factor hereditario no es suficiente para explicar esta conducta. De ser así, todos los hijos de alcohólicos también lo serían. Obviamente, este no es el caso. Tengo un hermano y una hermana que no son alcohólicos. He pasado 25 años trabajando con alcohólicos y drogadictos. Este lapso incluye 15 años de trabajo con adolescentes adictos a las drogas. Nunca conocí a una persona adicta exclusivamente a sustancias químicas, pese al hecho de que algunas de estas provocan adicciones rápidamente. Fui testigo de cómo los adolescentes se envician con el crack en solo 2 meses. El factor común que siempre encontré de ellos fue el niño herido que llevaban dentro de sí mismos. Es la inevitable raíz de toda conducta compulsiva adictiva. Lo comprobé cuando dejé de ser un adicto a la bebida. Comía, trabajaba y fumaba compulsivamente debido a las necesidades insaciables del niño herido que vivía en mi interior. Como a todos los niños de familias alcohólicas, a mí me abandonaron emocionalmente. Para un niño, el abandono es mortal. A fin de conseguir mis necesidades de supervivencia básicas, mis padres también, y soy importante, me convertí en esposo emocional de mi mamá y en padre de mi hermano menor. Ayudarla a ella y a los demás me hacía sentir bien. Me hicieron creer que mi padre me amaba, pero que estaba muy enfermo para demostrarlo, y que mi madre era una santa. Con esto escondí la sensación de no valer lo suficiente para que mis padres me dedicaran algo de su tiempo. Vergüenza recurrente. Todo eso lo logré con percepciones escogidas, sentimientos reprimidos y falsas creencias que se convirtieron en el filtro con el que interpretaba todas las experiencias de mi vida. Ese primitivo sentido de adaptación me permitió sobrevivir mi niñez, pero fue un filtro muy débil para mi supervivencia adulta. A los 30 años terminé en un hospital como consecuencia de 17 años de alcoholismo. Si advertimos que nuestro niño herido está detrás de la conducta compulsiva adictiva, podemos analizar la adicción en un contexto mucho más amplio. Una adicción tiene una relación patológica con cualquier forma de alteración del humor que tenga consecuencias perjudiciales para la vida. Las adicciones a todo lo que se puede ingerir son las más dramáticamente
alteran el humor. Son las que más dramáticamente alteran el humor. El alcohol, las drogas y los alimentos tienen un inherente potencial químico que provoca la alteración del humor. Pero existen diversas maneras en que los sentimientos pueden ser trastornados. Me gusta hablar de las adicciones a la actividad, al conocimiento, a los sentimientos y también a la adicción a los objetos. Las conductas adictivas incluyen el trabajo, ir de compras, el juego, el sexo y los rituales religiosos. De hecho, cualquier actividad puede utilizarse para alterar los sentimientos. Las actividades alteran los sentimientos porque distraen. Las actividades cognitivas son más una manera poderosa de evitar los sentimientos. Pensar puede ser una manera de eludirlos. Todas las adicciones tienen un componente racional que se llama obsesión. Los sentimientos mismos pueden ser adictivos. Yo fui adicto a la ira durante varios años. La ira disfrazaba mi dolor y vergüenza. Cuando rabiaba me sentía fuerte y poderoso, más que vulnerable e impotente. Probablemente todo el mundo conoce a alguien adicto al miedo. Los adictos al miedo tienden a ver catástrofes y desastres por todas partes. Siempre están preocupados y vuelven locas a todas las personas. Algunos son adictos a la tristeza y a las penas. No parecen sentirse tristes, son tristes. Para un adicto a la tristeza, esta se convierte en su propia forma de ser. Las personas que más me atemorizan son los adictos a la alegría. Son los niños buenos obligados a sonreír y estar alegres. Es como si la sonrisa se estuviera congelada en su rostro. Los adictos a la alegría nunca ven nada mal. Sonríe mientras les dicen a usted que su madre falleció. Es pavoroso. Los objetos también pueden crear adicciones. El dinero es la cosa más común. Sin embargo, cualquier objeto puede convertirse en una preocupación y por lo tanto en una fuente de alteración del humor. En el fondo de la mayoría de las adicciones, no importa qué factor genético intervengan, se encuentra el niño herido de la infancia, quien constantemente anhela la satisfacción de sus necesidades. No se requiere estar mucho tiempo junto a un adicto para observar esa conducta en él. Distorsiones del pensamiento. El gran psicólogo del desarrollo Piaget llamó a los niños extraños cognitivos. No piensan como los adultos. Los niños son absolutistas. Esta cualidad del pensamiento infantil se manifiesta en una polaridad de todo o nada. Si no me amas, me odias. No hay términos medios. Si mi padre me abandona, todos los hombres me abandonarán. Los niños no son lógicos. Esto se pone de manifiesto en lo que se ha denominado razonamiento emocional. Me siento de cierta manera, por lo tanto las cosas deben ser así. Si me siento culpable, debo ser un niño malo. Los niños necesitan ejemplos saludables para aprender a separar el pensamiento de la emoción. Pensar en los sentimientos y sentir el pensamiento. Los niños piensan de manera egocéntrica, por ello personalizan todo. Si mi mamá no tiene tiempo para atenderme, debe ser porque no soy bueno, porque hay algo malo en mí. Los niños interpretan así la mayoría de los abusos que sufren. El egocentrismo es una condición natural de la infancia, no un indicio de egoísmo moral. Los niños no son plenamente capaces de considerar el punto de vista de otras personas. Cuando los niños no aprenden a separar los pensamientos de las emociones, al convertirse en adultos, utilizan el pensamiento para evitar emociones dolorosas. Separan su cabeza de su corazón, por así decirlo. Dos patrones comunes a dicha distorsión del pensamiento son la generalización y la especialización. La generalización no es por sí misma una forma de pensamiento incorrecta. Todas las ciencias abstractas requieren que aprendamos a generalizar
pensar y a pensar de manera abstracta. La generalización se convierte en una distorsión cuando la utilizamos para no pensar en nuestros sentimientos. Existen muchas personas con una sólida formación académica que apenas pueden manejar situaciones de su vida cotidiana. Una forma verdaderamente nefasta de generalizar es dejarnos dominar por el error. Nos aterrorizamos cuando hacemos hipótesis abstractas acerca del futuro. ¿Qué va a pasar si ya no hay dinero en el Fondo de Seguridad Social cuando me retire? Esta inquietud constituye un ejemplo de dicha manera de pensar. Y aunque el pensamiento es hipótesis pura, el que lo elabora literalmente se espanta a sí mismo. El niño lastimado que llevamos en nuestro interior piensa con frecuencia de esta manera. Al igual que la generalización, la especialización puede ser una importante capacidad intelectual. No tiene nada de malo pensar de una manera completa y detallada, pero cuando se hace para que nos olvidemos de nuestros sentimientos dolorosos, se distorsiona la realidad de nuestra vida. El comportamiento perfeccionista compulsivo es un buen ejemplo de esto. Nos sumergimos en los detalles como una manera de evitar nuestros sentimientos de imperfección. No es difícil encontrar ejemplos de pensamiento egocéntrico. Recientemente en un avión escuché a una señora confesarle a su esposo que siempre había deseado viajar a Australia. El hombre contestó airado: ¿Qué demonios esperas de mí? Me mato trabajando. El niño herido que él poseía en su interior creyó que ella lo juzgaba por no tener la capacidad económica para satisfacer su deseo.